Teníamos entonces que si K es compacto, entonces K es cerrado y acotado. ¿Ok? Y de nuevo, para recordar lo que vieron hace muchas semanas, cerrado significaba que incluía su frontera, ¿verdad? En términos más, de manera más intuitiva. Incluía la frontera, la definición formal era que el exterior era abierto y acotado es simplemente que está incluido dentro de una bola. Ahora, lo que nos falta probar es que realmente los conjuntos compactos son precisamente solo eso, solamente los que son cerrados y acotados. Pero para eso tenemos que probar varias cosillas antes. Entonces, un primer lema que tienen que probar, eso lo puse en la lista de ejercicios y ya algunos me han preguntado sobre eso, es que si ustedes tienen, no recuerdo qué número es de la lista de ejercicios, pero es sea R1, que incluye R2, que incluye R3, una colección de rectángulos encajados. Estamos hablando de rectángulos en varias dimensiones. De rectángulos encajados. Entonces, voy a poner que sean no vacíos. Entonces, la intersección de todos es no vacía. No sé si ya han llegado a esa parte de la lista de ejercicios, pero ese es uno de los ejercicios de la lista. O lo puse en la tarea. No, no, creo que no está en la tarea, está en la lista de ejercicios. Ok. Y en la lista de ejercicios les puse como sugerencia que utilizaran, hay un resultado similar en 250, ¿verdad? En 250 hay un resultado que dice que si ustedes tienen una colección, una sucesión de intervalos encajados, entonces su intersección es no vacía. Básicamente, bueno, aquí les estoy dando la sugerencia en dibujo. Ustedes tienen una sucesión de rectángulos. Empezamos con un rectángulo R1 grande. Luego hay un rectángulo pequeño R2. Luego hay un R3. Cada uno contenido en el anterior. No necesariamente centrado, no necesariamente tocando la frontera o lo que sea. La cuestión es que la intersección de todos ellos siempre va a haber un punto dentro de todos ellos. Y la idea es que, por ejemplo, si ustedes se fijan en uno de los lados del rectángulo, tenemos este lado de acá, del rectángulo grande, luego el rectángulo que está dentro tiene ese lado, luego el otro rectángulo que está dentro tiene este lado de acá, y así sucesivamente. La sucesión de los lados, por decirlo así, es una sucesión de intervalos encajados. Entonces va a haber un punto metido en todos esos y de esa forma se va construyendo el punto que está contenido en todos los rectángulos. Pero de nuevo, eso es un ejercicio de la lista para que ustedes lo trabajen un poco. Básicamente trabajar con las coordenadas de los lados de los rectángulos. Entonces, ese es un primer lema que necesitamos. Y el segundo lema es lo siguiente. Bueno, también hay otra pregunta en la lista de ejercicios donde defino las normas, donde defino la norma 1, la norma 2. Básicamente, una norma da círculos y otra norma da cuadrados o cubos.
El ejercicio en sí no es tan importante, pero lo importante es la intuición de que siempre que ustedes tienen un cubo, lo pueden meter dentro de una bola o una bola la pueden meter dentro de un cubo. Entonces, esa idea intuitiva también la vamos a necesitar acá. Pero entonces, vamos a ver el siguiente lema. El lema dice que el cubo, voy a ponerle Q menos M a la D. ¿Eso qué significa? Eso es menos MM cruz menos MM de veces. O también el conjunto de los puntos en RD, tales que las coordenadas están entre menos M y M. O sea, simplemente es un cubo que se extiende M unidades en cada dirección. Entonces, entonces el teorema lo que dice es que ese cubo es compacto. ¿Ok? Entonces, veamos la prueba. Pero hasta ahora, para saber que algo es compacto, no tenemos más que la definición. Rodrigo. Profe, ahí en la colección de rectángulos, eso es hasta, o sea, es puntos suspensivos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que no escribí todo el enunciado. Es punto suspensivo. Es una colección infinita. Bueno, en la lista de ejercicios está bien escrito el problema. Ok. Entonces, ahorita sobre compacidad lo que tenemos es la definición. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Voy a probarlo por contradicción. Voy a asumir que no es compacto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sea o alfa en un conjunto de índices, un cubrimiento abierto de ese cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la definición de compacto? Que todo cubrimiento abierto posee un subcubrimiento finito. Entonces, vamos a suponga que no existe un subcubrimiento finito. La idea de esta prueba es muy similar a una prueba que se hizo en 250 sobre intervalos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo el cubo Q cubierto por abiertos y vamos a suponer que no existe un subcubrimiento finito. Voy a hacer un dibujillo aunque sea en 3 dimensiones. Entonces tenemos un cubo que está cubierto por abiertos y a esos abiertos no les puedo sacar un subcubrimiento finito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay forma en que yo cubra este cubo, o sea, de esos abiertos. Recuerden que la definición de compactos es: yo empiezo con un cubrimiento arbitrario por abiertos
Y de esos con los que he empezado, cualesquiera que sea, siempre puedo encontrar un número finito. Entonces ahora la idea es que no puedo encontrar un número finito porque estoy asumiendo que no es compacto. Ahora, si no existe un subcubrimiento finito, lo que voy a hacer es voy a dividir el cubo en cubos más pequeños. Voy a dividir el cubo en cubos más pequeños. Dado que yo no puedo cubrir ese cubo por un número finito, quiere decir que existe uno de esos más pequeños que no se puede cubrir por un número finito. Entonces, digamos que es este. Entonces voy a escribirlo de esta forma. Divido Q en subcubos. Entonces, existe un subcubo. Le voy a poner Q2. Existe un subcubo Q2 que no puede ser cubierto. Por un número finito de los O alfa. ¿Ok? De nuevo, porque si no existiera ese cubo que no puede ser cubierto por un número finito, quiere decir que todos los pedacillos se pueden cubrir por un número finito. Entonces, al final, como es un número finito de subcubos, todo el cubo se podría cubrir por un número finito, lo que sería una contradicción. Entonces, de todos esos subcubos, existe uno que no puede ser cubierto por un número finito. Continuamos. Ese cubo que acabamos de encontrar, yo lo puedo dividir. Lo puedo dividir en cubos más pequeños. Lo puedo dividir en cubos más pequeños. De esos 8 cubos, existe uno que no puede ser cubierto por un número finito. Entonces, de nuevo, elegimos, no sé, podemos suponer que es este. Cualquiera. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. Dividimos Q2 y hallamos un cubo Q3 que no puede ser cubierto por un número finito de O alfas. ¿Ok? Y repetimos lo mismo hasta que nos cansemos. ¿Ok? Entonces, dividimos Q3, etcétera, o sea, sucesivamente. Obtenemos una colección tenemos el cubo original, encontramos un Q2, encontramos un Q3, etcétera. Una colección de cubos encajados que no pueden ser cubiertos
por un número finito de los abiertos originales. ¿Ok? Entonces tenemos una colección de cubos encajados que no pueden ser cubiertos. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Se puede usar el lema anterior, el lema de la lista de ejercicios. Entonces, por el lema anterior, existe un punto X que pertenece a la intersección de todos esos cubos. ¿Ok? Entonces tenemos un X que pertenece a la intersección de todos esos cubos. ¿Cómo X está en el cubo grande? Bueno, voy a poner aquí que Q1 es el cubo grande. Como X está en el cubo grande y el cubo grande está cubierto por los abiertos originales, entonces existe un alfa tal que X está en ese O alfa. ¿Ok? X está en el cubo y el cubo está cubierto por los abiertos. Entonces hay un abierto que cubre a ese X. ¿Ok? Y como este O alfa es abierto, existe un delta mayor que 0, tal que la bola con radio delta y centro en X está incluido en O alfa. ¿Ok? Les dejo ahí, voy a pasar de página, entonces les dejo ahí por si están terminando de copiar o por si quieren hacer un pantallazo o lo que sea. Bueno, estoy esperando que los vecinos reciban el Uber Eats también. Ok, vamos a pasar la página. Steven, ¿tiene una pregunta? No sé si... Sí, no sé. Ok, Steven tiene una No pregunta. sé si me escucha. Sí, ahora sí. Creo que tengo duda de cómo fue que exactamente se usó, o sea, en la parte donde empieza lo del lema anterior, o cómo es que lo estamos aplicando a esto. No sé si me van a entender con la pregunta. Ah, ok, el lema anterior decía O sea, que... No sé si es mi internet, pero se está cortando la pregunta. o bueno, sí, es del lema anterior, para, ¿Cómo se usa el lema anterior acá? para saber. Ajá, correcto. Ah, ok, el lema anterior lo que decía es que si se tiene una colección de rectángulos encajados cualesquiera, entonces la intersección es no vacía. Básicamente eso es lo que dice el lema. O sea que existe un puntillo, al menos un punto, dentro de todos los rectángulos. Entonces aquí lo que tengo es cubos, ¿verdad? Tengo una colección de cubos encajados. Entonces quiere decir que su intersección es no vacía.
Entonces, por eso es que acá me sale, dice, donde dice por el lema anterior, existe X que pertenece a la intersección de todos ellos, porque el lema anterior lo que dice es que la intersección de todos ellos es no vacía. Entonces podemos garantizar esto que está acá, que existe un X adentro. Entonces así es como lo estamos usando. ¿Listo? Ok. Ok, bueno, voy a pasar la página. Ok, entonces tenemos hasta ahora que tenemos, bueno, que metimos el puntillo dentro de una bola y dentro de un abierto. Ahora, no lo dije explícitamente en la construcción, pero voy a ponerlo así, como el tamaño de los cubos, voy a poner de los QJ, decrece. O sea, no lo escribe explícitamente, pero uno puede elegir estar dividiendo los cubos a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad, ¿verdad? Entonces, el tamaño de los cubos que uno va eligiendo se va haciendo cada vez más pequeño, pero como el tamaño de los cubos decrece, voy a tener lo siguiente. Existe, voy a ponerle n mayúscula, existe n, tal que Qn está metido en esa bola que acabamos de encontrar y esa bola está metida en O sub alfa. ¿Cuál es el dibujillo? O sea, básicamente tenemos un punto X. Bueno, voy a hacer un dibujo un poco diferente. Esta vez lo voy a hacer en 2 dimensiones, pero para que se entienda la idea. Tenemos cubos encajados. Bueno, de hecho, como los estamos eligiendo a la mitad. Entonces, qué sé yo, podemos elegir este de acá, este de acá, este de acá, etc. Estamos eligiendo un puntillo que está en todos y estamos haciendo una bola alrededor de ese punto. Hay una bola abierta alrededor de ese punto. Ahora, como el tamaño de los cubos, bueno, estos parecen rectángulo, pero la idea es que sean cuadrados. Como el tamaño de los cubos se va haciendo más pequeño, existe uno de esos cubos que va a quedar metido dentro de la bola. Es decir, la bola tiene un radio fijo delta y el tamaño de los cubos se va haciendo más pequeño. Entonces, a partir de cierto punto, va a haber un cubo que esté metido en la bola. Ok. Entonces, Qn va a estar metido en la bola para todo n mayor o igual que n. Es decir, en algún momento va a haber un cubo lo suficientemente pequeño contenido dentro de la bola y todos los cubos a partir de ese van a estar contenidos porque todos están encajados. Ok. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que O alfa cubre a ese cubo Qn. Y eso es una contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que uno solo de los abiertos, un O alfa, estoy cubriendo un cubo de esos por un abierto de la colección. Un abierto es un número finito. Es decir,
Qn está cubierto por un número finito. Por un número finito, y de hecho es solo uno, de los O-alfas y originales. De los O-alfas. Y eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Pues los QJs los hayamos construido, o sea, hayamos agarrado una sucesión de cubos que no pueden ser cubiertos por un número finito. No pueden ser cubiertos por un número finito. Por un número finito de O-alfas. Y entonces eso quiere decir que Q es compacto, porque eso era la negación original. ¿Ok? Entonces ahí termina ese lema. O sea, básicamente el lema dice que todo cubo cerrado es compacto. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno. Otro lema que necesitamos probar. Bueno, de hecho que ustedes van a probar en la tarea. Si K es compacto, y F, un subconjunto de K, es cerrado, entonces F es compacto. Ese es el último problema de la tarea. Ya ven por qué alguien me había preguntado si podían usar el lema de que todo compacto es, que un conjunto es compacto si solo si es cerrado y acotado. Les puse que no porque más bien este es un paso para probar ese teorema. ¿Okay? Entonces, si K es compacto y tengo un cerrado subconjunto de ese compacto, entonces también tiene que ser compacto. Ok, entonces la prueba de eso es tarea. Pero ya con eso, con todo lo anterior, ya podemos probar el teorema. Entonces, teorema. Teorema K, subconjunto de RD, es compacto. Sí, solo sí. Es cerrado y acotado. ¿Ok? Y con todo lo anterior, la prueba ahora ya no es nada.
La prueba es lo siguiente. Bueno, ya sabemos que compacto implica cerrado y acotado. Para la otra dirección, suponga que K es cerrado y acotado. Entonces vamos a suponer que es cerrado y acotado. Como es acotado, existe un cubo Q tal que voy a poner un cubo cerrado Q tal que K está metido en Q. La definición de acotado lo que dice es que yo puedo meterlo dentro de una bola, pero una bola yo la puedo meter dentro de un cubo y aparte ese cubo yo puedo pedir que sea cerrado, ¿verdad? Simplemente si no, o sea, cerrar un conjunto lo que hace es hacerlo más grande. Recuerden que la definición de cerradura o clausura es que simplemente le agrego la frontera. Entonces, como es acotado, existe un cubo cerrado Q, tal que K está metido en Q. Por el lema anterior, o por uno de los lemas anteriores, Q es compacto. Q es compacto y estamos asumiendo que K es cerrado. Como K es cerrado, y K está contenido en Q, por el lema anterior, entonces K es compacto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ya probamos que un cubo es compacto. Si K es cerrado y acotado, lo podemos meter en un cubo. Y como es un cerrado dentro de un compacto, entonces también sería compacto. Entonces ya sabemos que un conjunto es compacto sí, solo si es cerrado y acotado. Preguntas. De nuevo, voy a dejar ahí un momento la pantalla por si quieren copiar o sacar pantallazos. Ok, voy a pasar de página. Vamos a ver el siguiente teorema. Es lo que se conoce como el teorema de Bolzano-Weierstrass.
Algunas veces se llama Bolzano-Weierstrass al teorema anterior, al teorema de que todo compacto es cerrado y acotado, o bueno, que compacto sí, solo sí cerrado y acotado. En otros textos se les llama Bolzano-Weierstrass al siguiente teorema. Toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Y eso, ya tenían un resultado similar en 250. ¿Cómo podemos probar eso? No sé si recuerdan la prueba en 250, bueno, al menos los que lo llevaron conmigo, creo que la hice muy parecida a la prueba que hice ahora con el cubo. Agarran la sucesión, la meten en un intervalo, dividen el intervalo en dos, la mitad del intervalo tiene un número infinito de términos de la sucesión, dividen esa mitad en dos, hay una mitad que tiene un número infinito, etcétera, y así encuentran, utilizando intervalos encajados, encuentran un límite para la sucesión. Entonces pueden probarla de esa forma, o pueden hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer una prueba un poco diferente con lo que ya tenemos. Ok, entonces, la prueba que tenemos, o la prueba que voy a hacer acá va a ser la siguiente. Sea xn una sucesión acotada. Sea xn una sucesión acotada. Entonces, existe una bola cerrada B tal que toda la sucesión está metida en B. ¿Ok? Eso es simplemente la definición de acotado. Como la sucesión está acotada, podemos meter toda la sucesión en una bola y la podemos tomar cerrada. B, B es un compacto. ¿Por qué? Porque es una bola, las bolas son acotadas y la estamos tomando cerrada. ¿Ok? Entonces B va a ser un compacto. Ahora, suponga que xn no tiene subsucesiones convergentes. Ok, suponga que xn no tiene subsucesiones convergentes. ¿Qué quiere decir que haya subsucesiones convergentes? Vamos a ver. Que existan subsucesiones convergentes quiere decir que hay puntos de acumulación. Entonces, bueno, voy a escribirlo acá en un momento. Si, bueno, que no tenga subsucesiones convergentes quiere decir, voy a escribirlo aquí informalmente, no sé cómo escribirlo de manera bonita.
sea, una subsucesión es convergente si existe un número infinito de términos de la sucesión que se acercan a un punto. Es decir, yo tengo una sucesión yo sé que hay una subsucesión convergente yo sé que hay una subsucesión convergente si existe un punto X tal que para toda bola alrededor de ese punto, aquí van a caer infinitos términos de la sucesión. Puede que se salgan algunos, pero siempre va a haber infinitos términos adentro. Entonces, no tiene subsucesiones convergentes, se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, para todo X, de hecho, para todo X, voy a poner lo que para todo X que pertenece a B, y esto en realidad se cumple para todo X que pertenece a Rn o Rd. Si no hay subsucesiones convergentes, quiere decir que ninguna subsucesión converge a este X que estoy dando acá. Eso quiere decir que para todo X existe un delta X mayor que 0, tal que un delta X mayor que 0, tal que la bola con ese radio y centro en X solo contiene un número finito de puntos de la sucesión. ¿Ok? De nuevo, la definición, eso lo que quiere decir es que no existe un X tal que la sucesión se acerque a ese X. Es decir, si existiera una subsucesión convergente, existe un X tal que para toda bola, esa bola agarra infinitos puntos de la sucesión. Aquí estoy negando eso. Entonces, para todo X existe una bola que solo tiene un número finito de puntos de la sucesión. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, entonces, eso lo estoy haciendo para todo X de la bola. Entonces, la colección B delta X, X que pertenece a B, es un cubrimiento abierto de la bola B. De la bola B, que es un compacto. Entonces quiere decir que hay un subcubrimiento finito. Entonces existen voy a ponerles desde B1 hasta BM incluidas en esa colección. Tales que B está incluido en la unión de esas bolas. ¿Ok? Ahora, estas bolas son bolas que contienen solo un número finito de términos de la sucesión. Pero una sucesión es infinita. Entonces esto quiere decir que B, bueno, aquí vamos a ver dos casos. Si la sucesión XN es finita, finita quiere decir que van a haber términos repetidos.
no hay nada que probar. Porque si una sucesión es finita de términos repetidos, quiere decir que va a haber una subsucesión convergente, es decir, va a haber un término que se repite infinitas veces. Si xn es infinita, o como conjunto es infinito más bien, tenemos lo siguiente. La sucesión xn está contenida en B, pero B solo contiene un número finito de elementos de la sucesión. Pues está contenido en la unión desde j igual 1 hasta m de bj, y cada bj solo tiene un número finito. Es decir, xn es una sucesión con un número infinito de términos distintos y está contenida en un conjunto que solo contiene un número finito de términos. Eso es una contradicción. ¿Ok? Entonces, se tiene que xn posee al menos una subsucesión convergente. ¿Ok? Es una prueba un poco enredada. Pero hay varias pruebas alternativas. Creo que en la lista de ejercicios les puse a hacer una prueba alternativa de esto. Por algo usando Weierstrass utilizando el teorema de rectángulos encajados. Profe, Sí. porque agarra el X y dice, existe un delta, ¿verdad? Que es el X mayor a cero. ¿Por qué le hace esa dependencia? ¿Cuál es el fin? Sí, ya sabemos que dentro de X, Es que lo pero bueno, estoy haciendo para todo X en la bola. Entonces, para todo X existe un delta diferente, no necesariamente el mismo. Pero lo importante es que para cada X existe una bolilla. O sea, básicamente esa oración lo que dice es que para todo X existe una bola que solo tiene un número finito de puntos de la asociación. Es decir, que para todo X existe una bolilla que lo aleja de la mayoría de la asociación. Pero esa bolilla del tamaño no es el mismo para todos los X, entonces el delta depende de los X. gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, voy a dejar ahí unos segundillos la página para que tomen foto o lo que sea. Ok.
Vamos a ver. De esta parte de compacidad, creo que solo me falta un teoremilla. Teorema es el mismo resultado que teníamos para rectángulos, pero ahora para compactos generales. Entonces, si K1 que contiene K2, que contiene K3, etcétera, es una sucesión de compactos encajados. Entonces, la intersección desde j igual 1 hasta infinito de esos compactos es distinta de vacío. Es como una generalización del teorema de rectángulos encajados. ¿Ok? Veamos la prueba. Vamos a ver, como K1 es acotado, o sea, el primer compacto de todos es acotado, existe una bola abierta tal que K1 está contenido en B. Y como K1 es el más grande de todos, entonces todos los demás también están contenidos en B. Ok. Vamos a tomar lo siguiente. Tome O sub n como esa bola menos K sub n. Vamos a hacer un dibujito. Tenemos un compacto ahí, K1, luego otro compacto adentro K2, luego otro compacto K3, etc. Estoy metiendo, como el más grande es acotado y contiene a todos, lo puedo meter dentro de una bola. Esta bola va a ser B. ¿Ok? Y ahora estoy tomando, por ejemplo, el O sub 1 es la bola menos el compacto 1. Entonces, vamos a ver cómo lo... Voy a agregar otro color aquí. Por cierto, con esta cosa que estoy usando, básicamente estoy limitado con los colores. Es solo o blanco y rojo o azul y rojo. Y... Vamos a ver. Ok, entonces, esto que está acá, por ejemplo, lo azul, perdón, todo quedó rojo. Ya me volé el K. Bueno, va a quedar azul, pero no importa. Lo que está fuera entre la bola y el compacto
Eso va a ser mi O sub 1. Ok. Luego el O sub 2, voy a hacer otro dibujillo. Tenemos de nuevo la bola B. Voy a agarrar el compacto K sub 2. Este es K sub 2. Y el O sub 2 sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, no lo hice en el dibujo anterior porque va a quedar más recargado. Pero lo importante es que los O sub n son abiertos. ¿Por qué son abiertos? Porque es una bola abierta y le estoy quitando un compacto. Quitar un compacto es intersecar con su complemento. Entonces, esta cosa va a ser un abierto. Porque es simplemente, O sub n es la bola B intersecado con Kn complemento. B es una bola abierta y Kn es un compacto, por lo tanto cerrado, entonces su complemento es abierto. Es una intersección de abiertos. Ok. Entonces, asuma que la intersección de los abiertos, que la intersección de los compactos es vacía. O sea, hay que probar precisamente que es no vacía, ¿verdad? Entonces, asuma que es vacía. Tenemos también lo siguiente. Tenemos que los abiertos están encajados. Como se puede ver en los dibujillos anteriores, ¿verdad? El abierto O1 es más pequeño que el abierto O2. El abierto O2 incluye todo un pedazo que no está incluido en O1. Entonces esos abiertos están encajados. Y K1 está incluido en la unión de todos esos abiertos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo K1 es compacto? Como K1 es compacto, existen desde O1 hasta OM, tales que K1 está contenido en la unión desde J igual 1 hasta M de esos abiertos. ¿Ok? Entonces, todos esos abiertos cubren a K1, K1 es compacto, entonces existe un subcubrimiento finito. ¿Pero qué tenemos entonces? K1 está contenido en el más grande de todos, ¿verdad? Esta unión está contenida en el último, porque están encajados. K1 está contenido en O sub M, y O sub M es B menos Km. ¿Ok? Pero Km está contenido en K1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Perdón, en las hipótesis del teorema es importante algo siempre. Compactos encajados no vacíos.
Técnicamente el conjunto vacío es compacto, abierto, cerrado y todo lo que se les ocurra. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Km está contenido en K1. O sea, básicamente tenemos lo siguiente. Existe uno de los abiertos. Bueno, perdón. K1 está contenido en la bola grande menos Km. Ahora, eso es posible solo si Km es vacío. ¿Ok? Es decir, tenemos que K1 está acá, ¿verdad? Km es otro compactillo ahí abierto, perdón, compacto que está adentro. Y tenemos la bola abierta y tenemos esta bola abierta. Estamos diciendo que el Km, que el K1 está contenido acá. Esto sería el B menos Km. O sea, la única forma de que K1 esté contenido ahí es que este hueco que está adentro, este hueco de acá en realidad no exista. O sea, que ese hueco sea vacío. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que K1 está contenido como en, por decirlo así, este anillo, el anillo rojo, con este huequillo en el centro. Y la única forma de que K1 esté contenido ahí es que ese hueco no exista, o sea, que ese sea vacío. Y eso es una contradicción, pues los KJs son no vacíos. Entonces, por lo tanto, la suposición que habíamos hecho es falsa, o sea, que la intersección es no vacía. Ok, Rodrigo. Ahí cuando dijimos que la intersección era igual a K1, ¿eso es como autoevidente o hay que justificarlo un poco más en general? ¿Dónde, perdón, la intersección? De los O1s, bueno, de los OJs. Ajá. Digamos, yo entiendo intuitivamente, pero hay como algo más que haya que decir o no. La intersección de los OJs, o sea que la intersección es el primero. Esa es la, que si hay que decir algo más al respecto. Ah, bueno, acabo de ver que es que dice su conjunto, no es que es igual. Ujú. En la parte donde dice que la unión es su conjunto de Ah, es una unión. Ah, o mira, M. sí, Ajá, sí. sí. Sí, es una unión de conjuntos donde el último es el más grande, contiene a todos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, tiene sentido. Ok. ¿Más preguntas? Ok, entonces de momento con compactos, eso es lo que voy a decir. El resto está en los ejercicios o va a estar en la tarea. Em, no sé si hay más preguntas sobre eso.
Ok, tengo el tema de continuidad, que es lo que sigue, y con continuidad vamos a ver un poco de completar un poco más la teoría de compactos y conexos. Entonces, voy a ver un poquito lo que es continuidad y a las 12 paramos. Creo que nosotros vamos a estar bien con el tiempo porque ganamos una clase extra por la clase pasada que tuvimos por Zoom, la semana en que nadie sabía qué hacer y todo el mundo estaba en caos. Entonces, creo que vamos a estar bien con el tiempo. Entonces, voy a parar aquí un momento el teorema, la parte de compacidad, y voy a ver lo que me alcance a ver hasta las 12 de continuidad. Si a las 12 estoy hablando paja, me paran. Entonces ahí dejo eso para que le tomen pantallazos o lo que sea. Igual saben que voy a subir estas notas apenas termine la clase, y voy a subir el video a YouTube. Ok. Si el curso no tuviera tanto dibujo, bueno, voy a intentar a ver si me sale en la próxima. Hago esto en Overleaf o algo donde pueda digitar látex para no tener que estar escribiendo a mano y poder usar más colores y sí. El problema son los dibujos, que el curso tiene mucho dibujo. Bueno, entonces vamos a ver un poco continuidad. Pero para eso, vamos a ver primero vamos a trabajar con funciones de varias variables. Como ya ustedes saben lo que es la definición de función en general de un conjunto A a un conjunto B, una función de varias variables con las que vamos a trabajar aquí de momento van a ser funciones que van de Rd a Rm. Entonces va a ser una función que agarra un vector de d coordenadas y lo manda a un vector de m coordenadas. ¿Ok? Un ejemplo de eso es, qué sé yo, f de x, y, z es igual a logaritmo natural de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 más 1. Eso será un ejemplo de una función que va de R3 en R. O f de x, y es igual a coseno de x, y e a la x más y, x y a la 2. Hagámosle más cosas aquí. X menos y. Eso sería un ejemplo de una función f que va de R2 a R4. Entonces vamos a trabajar con funciones de ese tipo. Vamos a ver la definición de continuidad. Entonces tenemos la siguiente definición. Una función
F, vamos a pedir que sea de RD en RM, es continua en, no se va a poner en C, que pertenece a RD, si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si vamos a ponerlo así, x menos c es menor que delta en norma, entonces f de x menos f de c es menor que epsilon. O sea, es exactamente la misma definición que ustedes conocen desde 250, pero lo único que estamos cambiando aquí es puntos por vectores y normas por valores absolutos. Pero es exactamente la misma definición. Una nota nada más. Decir x menos c menor que delta es equivalente, o bueno, es equivalente a x pertenece a la bola con radio delta y centro en C. Ok. Entonces, otra forma de decir de dar la definición de continuidad es F es continua si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la imagen de la bola, perdón, F es continua en C, si la imagen de la bola, radio delta y centro C, está contenida en la bola de radio epsilon y centro F de C. Ok, básicamente esto dice lo mismo que la definición. Aquí lo que dice es que para todo X, bueno, voy a hacer un dibujillo mejor. Tengo el punto C. O más bien lo siguiente. Tengo el punto C y tengo el punto F de C. Para todo epsilon que yo agarre acá, existe un delta alrededor de C. Existe una bola de radio delta alrededor de C, tal que cualquier puntillo que yo agarre acá, cualquier punto X que yo agarre dentro de esa bola, va a caer, la imagen de ese punto va a caer dentro de la otra bola.
Eso es lo que quiere decir esta oración de acá. Es decir, si X pertenece a la bola de este radio delta y centro C, entonces su imagen pertenece a la bola de radio epsilon y centro FS, que es exactamente lo que dice la definición que está en un recuadro. Y eso es más o menos formaliza la definición de cercanía. Es decir, este epsilon al lado de acá, este epsilon al lado de las imágenes, lo puedo hacer tan pequeño como quiera. Entonces, la cercanía de X al C implica la cercanía del f de X al f de C. Entonces, esa es la idea de continuidad. Voy a hacer un dibujillo. Del caso de una función de dos variables. O sea, esto es un ejemplo de una función, digamos, de R2 en R. Ahora, el gráfico de una función de dos variables es algo como así. Porque, ¿qué es una función de dos variables? Una función de dos variables es una función que a un punto XY le asigna un tercer punto Z igual f de XY. Ok, entonces el gráfico de una función de dos variables va a ser una superficie en tres dimensiones. Ahora, esto es lo máximo que se va a poder representar por medio de un dibujo, ¿verdad? Porque ya una función de tres variables, ¿qué es una función de tres variables? A tres variables le asigna una o más variables, entonces ya eso implica 4 dimensiones o más. Entonces, lo único que podemos dibujar aquí es una función de dos variables. Pero entonces, para ilustrar más o menos la definición de continuidad, lo que tenemos es lo siguiente. Voy a modificar esto un poco. Tenemos un vector C aquí tenemos f de C. La definición lo que dice es que si yo agarro una bola acá, como el codominio aquí es R, las bolas son intervalos. Si agarro una bola acá, epsilon para allá y epsilon para acá, yo puedo encontrar una bola de radio delta alrededor de este C, una bola de radio delta, tal que todo esto de acá, la imagen de toda esa bola, va a caer aquí en una porción de la superficie, digamos algo como así. Una porción de la superficie que va a estar completamente contenida entre estas dos franjas, o más bien entre esa franja de altura. Entonces esa es la idea de continuidad. Es un poco la generalización de el dibujillo que se hacía en 250. Vamos a ver qué hora es, 11:48. Ok, entonces tenemos eso. Veamos un ejemplillo nada más de algo que uno nunca hace, pero simplemente para ilustrarlo.
ejemplo, f de xy igual x a la 2 más y a la 2 es continua en, qué sé yo, 1, 2. Esa cosa debe ser continua en todo punto. Entonces, como hacían ustedes en 250 para dar un épsilon, encontrar un delta, tengo que agarrar quién es f de xy menos f de 1, 2. Eso es lo mismo que x a la 2 más y a la 2 menos f de 1, 2 es 1 más 4. Es voy a escribirlo de hecho así, 1 menos 4. No sé, eso lo puedo escribir como x a la 2 menos 1 más y a la 2 menos 4. Y eso es igual a x más 1, x menos 1, más y más 2, y menos 2. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que quiero es hacer que esto sea más pequeño que epsilon. O sea, yo quiero ver que esto sea menor que epsilon, eligiendo un delta adecuado. Ahora, yo sé que xy va a estar cerca de 1, 2. Entonces, x está cerca de 1 y y va a estar cerca de 2. En otras palabras, yo puedo hacer x menos 1 pequeño. Estas dos cosas yo las puedo hacer pequeñas. Entonces, el problema es que en la expresión anterior me aparecen un y más 2 y un x más 1 también, que van a estar ahí estorbando. Pero si x está cerca de 1, x más 1 está cerca de 3, cerca de 2, perdón, y y más 2 va a estar cerca de 5. Entonces yo puedo tomar lo siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo asumir, porque la idea es tomar un delta pequeño, puedo asumir que x más 1 está entre 1 y 3 y y más 2 está entre, como está cerca de 5, lo puedo hacer entre 4 y 6. ¿Cómo puedo hacer eso? Eligiendo el delta de la forma que yo quiera. Entonces, si tomo delta menor que 1, entonces xy menos 1, 2 menor que delta implica que x menos 1 es menor que delta y y menos 2 es menor que delta. Eso también implica que x, no sé cómo lo escribo, de esta forma, y 2 menos delta menor que y, menor que 2 más delta. Ok. Entonces eso implicaría que 2 menos delta es menor que x más 1, menor que 2 más delta, y estoy sumando 1 en todos los lados de la desigualdad. Y 4 menos delta, menor que y más 2, menor que 4 más delta. Entonces, si delta menor que 1, eso implicaría entonces que
1 menor que x más 1, menor que 3. Y 3 menor que y más 2. Aquí hice algún error en algún lado. Menor que 5. Perdón, es que aquí era cerca de 4. Ahí hice unos cambicillos, era entre 3 y 5. Creo que Steven levantó la mano. Sí, no era para eso. El errorcillo ese. Preguntar. Ok. Bueno, entonces, o sea, ese delta menor que 1 es solo para controlar los que están en suma. Ok, entonces, ahora, o sea, esto es como lo mismo que hacían en 250, pero un poco más complicado porque estoy agregando una variable extra, ¿verdad? Pero es controlar las dos variables a la vez. Entonces, yo ya sé que yo quiero que x más 1, x menos 1, más y más 2, y menos 2, yo sé que estos de acá son menores que delta. Entonces eso va a ser menor que x más 1 delta más y más 2 delta. Y el x más 1, yo ya sé que eso es menor que 3. Y el y más 2 yo ya sé que es menor que 5. O sea, en otras palabras, todo eso va a ser menor que 8 delta. Y yo quiero que toda esa cosa sea menor que epsilon. Entonces, o sea, todo ese cálculo es para ver quién va a ser el delta. Tome delta igual al mínimo o menor que el mínimo entre 1, porque la condición delta menor que 1 es para controlar el x más 1 y el y más 2, el 1 y epsilon entre 8. Entonces, si xy menos 1, 2 es menor que delta, se cumple todo ese cálculo que hicimos antes. Se cumpliría que f de xy menos f de 1, 2, que es menor o igual que x más 1, x menos 1, más y más 2, y menos 2. Eso es menor que el x más 1 es menor que 3, el x menos 1 es menor que delta, más el y más 2 es menor que 5, el y menos 2 es menor que delta. Eso es igual a 8 delta. Y eso es menor que epsilon. Entonces todo ese trabajo, todo ese calculillo era para ver quién rayos tenía que ser el delta. O sea, es la misma, ya ven por qué eso es algo que vamos a hacer así como en ejemplo y no vamos a hacer nunca más en la vida porque es tedioso hacer las cosas así. Pero es los mismos calculillos que los ponían ustedes a hacer en 250, bueno, que los puse a ustedes a hacer en 250, de dado un epsilon encontrar un delta para probar que algo es continuo por definición. Nada más que ahora hay más variables involucradas. Ahí les puedo meter 14 variables. O el número que sea. ¿Ok? Y eso es el ejemplo de una función de R2 en R, que es como lo más simple posible. Preguntas. ¿La pantalla se puso oscura a ustedes también o solo a mí? Sí, también. Ok, creo que eso es una indicación de que terminemos la clase ahí. Entonces, podemos terminar la clase ahí. Y me dicen si tienen consultas. Voy a tratar de compartir la pantalla una vez más por si no les dio tiempo de sacar el pantallazo.
profe. Ajá. Una pregunta, no tiene que ver mucho con continuidad, pero sí con funciones. Digamos, bajo, bajo funciones de una, digamos, de R en R, nosotros vemos cosas que no son funciones. Por ejemplo, bueno, cuando hay una recta fiscal, digamos, planos, las funciones normales, que van de R en R. En Ok. funciones en varias variables, que no sería una función. No sé si me dan. Es que se le corta un poco la conexión, no le entendí bien la pregunta. Me está preguntando sobre cosas que no son continuas, según lo que entendí. Que no son funciones en varias variables. Ah, cosas que no Algo que son, no sea una. algo que no sea una función. O sea, uno puede establecer el concepto de lo que es una relación sin que sea función, ¿verdad? Por ejemplo, algo que asigne este, dos valores en el dominio a uno del codominio. Perdón, más bien al revés. Dos valores en el codominio a uno del dominio. Por ejemplo, si usted agarra una esfera, voy a hacer el dibujillo. ¿Están viendo la pantalla? No sé si la compartí. Sí sé. Sí se ve. Ah, ok. Por ejemplo, una esfera. Bueno, lo que les decían ustedes en el colegio, ¿verdad? O en la escuela, donde sea. Si ustedes tienen una cosa como así, eso no es una función porque si ustedes trazan una raya aquí, va a haber un punto con dos imágenes, ¿verdad? Entonces, en varias variables, por ejemplo, una esfera no es el gráfico de una función. Una esfera no puede ser el gráfico de una función por la misma cuestión, ¿verdad? Si ustedes tienen un punto XY en el dominio, si ustedes tienen el punto XY en el dominio, hay en realidad dos puntos asignados a ese punto. Entonces, eso no es una función porque no asigna un único punto a un punto del dominio. Eso sería una relación, ¿verdad? Ya en 150, bueno, en el colegio nunca les decían que eso era algo, ¿verdad? Pero en 150 vieron que eso es lo que se llama una relación. Más bien, donde están a un punto del dominio, le están asignando dos del codominio. Pero sí existe el mismo concepto. ¿Era eso más o menos? Ah, ok. Es que se le escuchó medio cortadillo, entonces contesté lo que medio le entendí. ¿Más preguntas? Ok, entonces voy a parar la grabación.